Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda sus manos pidiendo ayuda. Quiero que la mano de AA siempre esté ahí. Y por eso yo soy responsable. El Dr. Jung, el Dr. Silworth y AA. Enero de 1968. Como acaba de decir Kirsten tan conmovedoramente, los años arrasados por las cigarras han llegado a su fin. Y como Jean, con tanta sencillez comentó, existe un Dios y existe la gracia. Esta noche me gustaría contarles mi historia, enfocándome primero en los años arrasados y en las razones por las que, según veo ahora, fueron provocados. También los factores ya manifiestos en los primeros años de mi vida que contribuían a mi alcoholismo. Y entonces, bajo el aspecto de mi creencia de que existe un Dios y existe la gracia, y de lo que han sido para mí, y también para muchas otras personas, las consecuencias de esta convicción. El coordinador de nuestra reunión ya se ha aludido a los magníficos amigos que AA ha tenido desde sus comienzos. Podría haber añadido con razón que ya teníamos magníficos amigos aún antes de que aparecieran en nuestros sueños la primera y más tenue imagen de AA. Años antes de que yo lograra mi sobriedad, años antes de que existiera la más remota idea de que los alcohólicos podrían valerse algún día del programa de AA para ayudarse a sí mismos, y también ya había hombres y mujeres que iban formulando ideas y adquiriendo técnicas que se serían para nosotros en años posteriores de una significación decisiva. Todos estos amigos, estos que eran amigos nuestros, que iban y donábamos también sus artes y con su ciencia, tenían una característica en común. En cada instancia, el hombre o mujer que hizo una aportación importante era una persona enfocada en lo espiritual, o también animada por lo espiritual. Esta noche yo quisiera narrarles de forma resumida una de las situaciones históricas de las que brotó nuestra comunidad. Muchos de ustedes ya conocen algunas partes de la historia de cómo Roland H., un hombre de negocios norteamericano, cuya condición de alcohólico iba empeorando, se iba sometiendo a diversos tratamientos, o a una supuesta curación una tras otra. Esto sin resultado alguno. Al fin, como refugio de último recurso, viajó a Europa y literalmente se entregó a la atención psiquiátrica del Dr. Carl Jung, quien, según él, desenvolvía el asunto y resultaría ser un gran y buen amigo de AA. Recordemos que Jung era uno de los 3 pioneros del arte de la psiquiatría. Lo que le distinguía de sus colegas Freud y Adler era que él fuera animado por lo espiritual. Y esta espiritualidad iba a tener una significación decisiva para todo aquel que se encuentra en esta sala, y la tendrá para todos los que están por venir. No me había llegado a dar cuenta de la envergadura espiritual del Dr. Jung hasta que en 1961 le dirigí una carta de agradecimiento, esto bastante atrasada, también reconociendo el papel que él había desempeñado en dar origen a la Sociedad de Alcohólicos Anónimos. Ese fue el último año de vida del Dr. Jung. Ya era viejo. No obstante, se tomó la molestia de escribirme una carta. Da la impresión de que la había escrito a máquina o con un solo dedo. Es uno de mis más preciados recuerdos. Lois la puso en un marco y siempre la tendremos con nosotros. Debemos prestar mucha atención a lo que el Dr. Jung decía en aquella carta tan claramente escrita con un profundo amor y una profunda comprensión. Eso en el lenguaje del corazón. Su aguda percepción de lo que se necesitaba para recuperarse del alcoholismo, una percepción que me llegó a través de Rowland y Evie en un punto crucial de mi propio deterioro, y también tuvo una significación decisiva para AA cuando aún se encontraba en un embrión. Su humilde buena voluntad para decir la verdad, a pesar de que significaba compensar las limitaciones de su propio arte, nos da una idea de la dimensión de este hombre. El Dr. William D. Silworth era otro hombre motivado por lo espiritual, y su contribución a AA corre pareja con la del Dr. Jung. A diferencia de Jung, el Dr. Silworth no era un hombre de renombre mundial, pero estaba enfocado en lo espiritual. Tenía que estarlo. A todos los que lo escucharan les decía que, después de 20 años de fracaso casi total en todos sus esfuerzos para ayudar a alcohólicos, él seguía amándolos y quería continuar trabajando con ellos, y también para ellos. Todo alcohólico que acudía a él podía sentir ese amor. Se recuperaron muy pocos. Él creía que yo tendría la posibilidad de recuperarme, pero llegó el día en que se rindió ante la evidencia de que yo no iba a recuperarme, o que no podía.
En esa época, el Dr. Silworth ya había definido el alcoholismo como una enfermedad de las emociones, asociada con una enfermedad del cuerpo que él describía en términos aproximados como una alergia. Estas palabras se encuentran en la introducción del libro grande. Así como Jung le había dicho a Rowland que el suyo era un caso desahuciado y que la medicina y la psiquiatría ya no podrían ofrecerle más ayuda, el Dr. Silworth le dijo a Lois, en ese trascendental verano de 1934, esta frase: «Me temo que sea necesario ingresar a Bill en un manicomio. No tengo nada más que ofrecerle, ni conozco otro remedio que le pueda ayudar». Estas palabras pronunciadas por un profesional expresaban una profunda humildad. Me metieron suficiente miedo para mantenerme astemio durante 2 meses, pero pronto volví a beber. Sin embargo, el mensaje del Dr. Jung y de los grupos Oxford, que Evie me había transmitido, también con la sentencia del de que el Dr. Silworth me había dictado, seguían dando vueltas en la cabeza de todas las horas del día. También empecé a sentirme resentido. Por un lado estaba el Dr. Silworth, que había definido el alcoholismo con la obsesión que te condena a beber en contra de tu voluntad y de tu interés genuino. También incluso llega hasta la destrucción, también con una susceptibilidad corporal que asegura que esperan la locura y la muerte, esto si te atreves a tomarte un solo trago. Por otro lado, el Dr. Jung, por medio de Evie y Rowland, confirmaban que, según los médicos, no había ningún escape. Ni mi Dios o la ciencia, el único Dios que yo tenía entonces, me había declarado un caso desahuciado. Pero Evie también había transmitido la esperanza. Poco tiempo después estaba de vuelta en el hospital. Bajo el cuidado del Dr. Silworth, después de lo que resultaría ser mi última borrachera, Evie vino otra vez a visitarme. Le pedí que me contara otra vez lo que había dicho mientras estábamos en la cocina de mi casa en Brooklyn, la primera vez que me relató cómo había logrado su sobriedad. Bueno, pues, me dijo, te miras a ti mismo con sinceridad, haces un autoexamen, conversas sobre el asunto con otra persona, dejas de vivir aislado y empiezas a enderezar tus relaciones con el mundo alrededor tuyo haciendo en medias. También tratas de practicar esta forma de dar de ti mismo que no exige nada a cambio, ni aprobación, ni prestigio, ni dinero, y pides a cualquier poder superior que exista, incluso si lo haces a título de prueba, que te ayude a encontrar la gracia necesaria para librarte del alcoholismo. Tal como lo puso Evie, era muy simple, muy directo, y dicho con una sonrisa, pero eso era todo. Cuando Evie se despidió me encontré presa de un terrible dilema. Nunca me había tropezado con tal obstáculo. Solo puedo suponer que cualquier vestigio de esperanza que yo abrigara de que pudiera hacer algo por mis propios esfuerzos desapareció por el momento. Y volví a sentirme como un niño completamente solo en una oscuridad total. Y como un niño clamé a Dios con muy pocas esperanzas. De hecho, sin esperanzas algunas. Dije simplemente, si hay un Dios, que se manifieste en ese momento. Y también se me gratificó con una de esas iluminaciones instantáneas, algo totalmente imposible de describir. Me vi sobrecogido por una gran alegría y una euforia más allá de toda expresión posible. En mi imaginación me parecía que estaba en la cima de la alta montaña. Había sido transportado allí, no lo había escalado, y entonces me sobrevino de golpe este gran pensamiento. Bill, eres un hombre libre. Ese es el Dios de las Sagradas Escrituras. Y luego me vi inundado de la conciencia de una presencia. Me invadió una paz profunda, y así me quedé no sé por cuánto tiempo. Pero entonces el lado oscuro hizo su aparición, y me dijo, Bill, tal vez estés alucinando, más vale que le llames al médico. El médico vino, y yo con voz vacilante le conté mi experiencia, y de él entonces oí unas palabras muy significativas para A. Después de haber escuchado al hombre diminuto mirándome con toda bondad de sus ojos azules, me dijo, Bill, no estás loco. Ya sé por mis lecturas que estas cosas suceden, pero esta es la primera vez que lo he visto con mis propios ojos. No sé lo que te ha pasado, Bill, pero debe ser algún gran acontecimiento psíquico y más vale que lo agarres. Es mucho mejor de lo que tenías hace una hora. Así que yo seguí agarrándome a la experiencia, y entonces supe que había un Dios y que la gracia existía, y a lo largo de todos los años posteriores he seguido creyendo. Si pueden permitirme decirlo, sé que estas cosas son así. Entonces, por haber tenido una formación como una especie de analista naturalmente, me puse a preguntarme por qué esto me había sucedido a mí, y por qué les había sucedido con tanta o con tan poca frecuencia a otros borrachos. Porque no debe de ser esta una experiencia o un legado de todo borracho, ¿no? El día siguiente, mientras seguía rumiando así, Evie vino a visitarme.
trayéndome en sus manos el mensaje de otro gran hombre, William James. Este mensaje me llegó por medio de un libro titulado Las variedades de las experiencias religiosas. Lo leí de cabo a rabo, y como es de suponer, encontré descritas algunas experiencias parecidas a la mía, y otras que, a diferencia de la mía, se desenvolvían a ritmo lento y gradual. Otras de las experiencias que les leí habían sufrido personas sin ninguna afiliación religiosa. Sin embargo, casi todas estas experiencias con la potencia para transformar motivaciones tenían denominaciones comunes, esto que no se podían explicar por asociación ni por disciplina o fe compartidas, ni por lo que fuese. Estas dádivas de la gracia, ya sea que fueran súbitas o muy paulatinas, tenían su base en la desesperación. Aquellos que los habían recibido era gente que en alguna esfera clave de su vida se habían encontrado en una situación que no se podía superar, o esquivar, o escapar. Su derrota era total, así como la mía. Luego me puse a reflexionar sobre esta derrota y me di cuenta del papel que mi Dios de la ciencia, esto por significado por el Dr. Carl Jung y el Dr. Silver, había desempeñado en el asunto. Estos hombres me habían comunicado la muy mala noticia de que la probabilidad de recuperarme por mis propios esfuerzos y sin ayuda o por los meros medicamentos era aproximadamente 0. Esto fue un desinflamiento profundo y me preparó para recibir la dádiva cuando me llegara. Pero en realidad, aunque esta es la experiencia más grande de mi vida, no la considero en ningún detalle superior ni en su esencia y muy diferente a la experiencia que todos los AA han conocido, como una experiencia transformadora. El despertar espiritual, todas brotan de la misma fuente, la paz divina. Así que, con mi propia experiencia, aparecía la posibilidad de una reacción en cadena. Me di cuenta de que no me había sucedido nada hasta que otro alcohólico no me hubo transmitido ciertos mensajes que me tocaron en profundidad. Por lo tanto, me vino la idea de un alcohólico que declarara esto con otro, como los del grupo Oxford, esos que se hablaban unos a otros, en el lenguaje del corazón. Esto tal vez sería la cinta transmisora, y me lancé a trabajar con otros alcohólicos. Me presentaba en algunas reuniones del grupo Oxford y en las misiones, y el Dr. Sherwood, con riesgo de su reputación, me permitía trabajar con algunos de sus pacientes en el hospital. Y, por supuesto, nada sucedió, porque elementos de mi antigua grandiosidad volvieron a invadirme, y creí que mi experiencia fuera algo muy especial. Mi ego estaba nuevamente en pleno auge. Mi destino era el de sanar a todos los borrachos del mundo. Y vaya tarea. Por supuesto que nada sucedió hasta que sufrí nuevamente el desinflamiento. Lo sufrí ese día en el hotel de Mayflower, al verme tentado por primera vez desde mi experiencia en el hospital, esto a tomarme un trago. En ese momento me di cuenta inicialmente de la necesidad que tendría de otros alcohólicos para preservarme y para ayudarme a mantener la dádiva original de la sobriedad. No se trataba meramente de intentar ayudar a los alcohólicos. Si yo esperaba mantener mi propia sobriedad, tenía que encontrar a otro alcohólico con quien trabajar. Así que, cuando el Dr. Bob y yo nos encontramos sentados cara a cara, yo ni siquiera pensé en hacer lo que solía hacer en el pasado. Le dije: Bob, te estoy hablando porque tú me haces tanta falta como yo pueda hacértela a ti. Me veo corriendo un grave peligro de recaer en el abismo. Esa es la historia. Así les han expuesto a la naturaleza de la enfermedad el Dr. Jung y el Dr. Silver. Y allí está un borracho que habla con otro, contándole su historia de recuperación por medio de su dependencia de la gracia de Dios. Felices 24 horas.